Estamos para proteger a las personas, no a las instituciones. ¿Perdón? Porque que yo sepa, los que pagan las pensiones son los trabajadores. Porque ser abogado, muchos pueden ser abogados. Muchos. Pero dictar una sentencia, emitir una sentencia, saber lo que se necesita para redactarla, híjole, no muchas personas. Oye, ¿qué te voy? Por favor, ayúdame, que entre contigo tal persona que es buenísimo en derechos humanos, que es el amigo de... Bueno, primero, amigos, no. Ministra Loretta Ortiz, gracias por recibirnos. No, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes. Le tocó estar en la corte anterior, en el sistema anterior, y en este, ¿qué diferencias se encuentran? ¿Qué ventajas o no? A veces me cuesta trabajo la experiencia, que valoren como eran asuntos, muchos resueltos por la anterior corte. A veces nos cuesta trabajo sostener los criterios en la nueva corte. Dicen, eso lo resolvió. Sí, pues es la misma corte, nada más que cambian los integrantes. No es que sea antigua y que sea nueva, no. Es la misma corte, y que lo que se trata es que vaya evolucionando, ¿no? Y debemos de adoptar los buenos criterios en evolución, no que desecharlos necesariamente porque eran los anteriores ministros, ¿no? Ese es a veces sí me cuesta el trabajo convencerlos. Se trata de que sea progresivo nuestro trabajo. Porque además, las decisiones de la corte anterior pues, están basadas en las mismas leyes. Exacto. Por ejemplo, derechos humanos. No es posible que sean regresivos las resoluciones de la Corte en materia de derechos humanos por el primero constitucional. Si tenemos ya precedentes en determinado sentido, por ejemplo, en lo que es pruebas, agotamiento de las pruebas, y ya tenemos un estándar, un piso mínimo, ¿para qué volverlo a discutir otra vez si ya se estableció ese piso mínimo por la anterior corte? Solamente si fuéramos progresivos, pero regresivos no. Ayer o antier, la semana pasada, tuve una discusión sobre el concubinato. Yo estaba muy molesta porque querían establecer, por ejemplo, no, pues no era por ejemplo, esa fue la discusión, que tenían que tener determinados años para que se reconociera el concubinato para efectos nada más económicos, para las pensiones. Yo les dije, eso es regresivo totalmente de derechos. O sea, si tomamos las cifras del INEGI, la mayoría de las personas no se casa. En la Ciudad de México no se casa ya. No está de moda casarse, por las razones que quieran, porque es un trámite, porque las personas prefieren tener parejas y no vincularse a través de un acta de matrimonio. Pero en materia de derechos humanos, pues la visión es que se reconocen a todo tipo de familia. No ya se avanzó abandonando ese esquema tan ajustado, por así decirlo, por uno más flexible y sobre todo protector de los derechos humanos. Había el caso, bueno, los ejemplos que yo daba, ¿no? Se casaba el señor, no, lo peor del caso es que no se divorciaba y tenía otras dos mujeres. Entonces, que le beneficiaba la situación, por ejemplo, fallecía el señor, nada más se protegía a la que tenía el acta, y las otras dos, o sea, en mi ejemplo, ¿no? Puede ser que nada más sea una, pues no la amparaba, y esa puede tener, nos ha ocurrido en casos que hemos visto aquí, hasta hijos, y entonces la dejábamos desamparada. Entonces son ese tipo de casos que incluso en esta corte, yo digo que son más conservadores y más regresivos en algunas cosas que nosotros en la anterior. ¿Eso qué se deberá? Pues es que porque seguía más por
Eso fue lo que les dije y no le gustó a Lenia. Seguían más por intereses económicos. Intereses económicos del Estado, porque la única razón era no pagarles a las concubinas, o sea, si no tienes pruebas, 5 años de convivencia en concubinato, no te pagamos la pensión. Sí. No, y lo dije en la sesión, eso es por razones económicas que quieren ahorrarse una buena cantidad de dinero. También el adoptar, ¿no? Existe la unidad de cuenta, ¿no? A diferencia de los salarios mínimos, razón económica. Entonces quieren ahorrar lo más que se pueda a las autoridades desde aquí. Es que la visión de este órgano del Estado, que es el Poder Judicial, Sí. debería más ser en favor de los derechos. Exacto. Y eso fue lo que les dije. Estamos para proteger a las personas, no a las instituciones. Porque dijeron, no, es que las instituciones, eso fue lo que dijo Elena, no estoy citando mal, a la institución, ¿perdón? ¿A la institución o a las personas? Porque que yo sepa, los que pagan las pensiones son los trabajadores. Pagan las cuotas toda su vida para que al final no le paguen, ¿no? Las pensiones a la que fue su esposa o la que es su concubina. Pongamos el caso que nada más concubina, que fue un caso que tuvimos. No te lo pago porque no tienes el papelito, el acta de matrimonio. Y así se ahorró una buena cantidad del ISSSTE o Seguro Social. Y que las instituciones no estén sanas las finanzas, pues eso no tiene que repercutir en contra de las personas. Es que no van a tener sanidad financiera, que ya no se pueden sostener. Pues, a ver cómo le haces, pero esos son los derechos que tienes que garantizar. Y eso es lo que, para mí, la justificación, incluso se puede ver en los libros que tengo. La mayoría son de derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. O sea, no, el derecho se justifica para eso, en razón de personas, no en razón de las sillas, de las mesas, de las instituciones. No, primero, después ya veremos lo demás, ¿no? Pero lo primero es la persona. Porque además, una de las razones para que justificaron la reforma judicial y esta nueva corte era precisamente la visión humanista. Exacto. Una visión humanista más cercana a las personas, más que atiende a sus necesidades. Pero a veces, bueno, hay que ver también algunos asuntos que les preocupan más a algunos ministros, ¿no? Ya no me voy a ir a las personas aquí a una concubina, incluso empresarios, ¿no? Quiero recaudar más impuestos, ¿sí? Nada más que recauda cuando estén justificado y que se cumplan con todas las garantías que se debieron de llevar en el proceso administrativo o fiscal, porque si no, de otra manera, se piensa que no, pero sí, también se afecta a las personas, se afectan las fuentes de trabajo, se afecta no solamente las fuentes del trabajo de las personas, sino la situación financiera, aunque no lo vean así, del país, porque el país no va a tener mayor inversión ni mayor inversión nacional o extranjera mientras no dé seguridad jurídica. Y esta seguridad jurídica te la da el que resuelvas siempre acorde con las normas del derecho y además de acorde con las normas del derecho y dando seguridad, protegiendo, yo siempre lo digo, a los intereses en primer lugar de las personas. Hay unos instrumentos internacionales que son la Convención Americana de Derechos Humanos, varios. Todos esos, en
otros países, si tú no satisfaces esas necesidades que se establecen en esos tratados, pues recibes sanciones económicas. ¿Por qué? Porque precisamente lo primero es la persona. Por ejemplo, otro ejemplo, si nos cobraran impuestos de manera excesiva. Estamos en una etapa de ajuste de la Corte. ¿Qué tanto pesan los criterios personales de cada ministro, ministra, Esa es buena pregunta. sobre el Esa es Estado de buena Derecho? pregunta. No, nos estamos moldeando, o sea, tenemos pensamientos distintos. Esta es muy buena pregunta. Muy buena. O sea, no es que cada ministro, o sea, somos abogados, tenemos los estudios, la preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que nos acompaña, siempre hay algo que no quiero decir que es la ideología, pero que sí tienes una forma de interpretar la norma y de aplicarla. Y eso influye en las decisiones. Claro que influye. Por ejemplo, derecho al agua, ¿no? De que lo acabamos también. Otro ejemplo. Yo digo, Naciones Unidas dice que a fuerzas, el mínimo para toda persona son 100 litros, ¿no? Y que dicen otros ministros que, pues es que no tenemos que garantizarle los 100 litros. Caramba, está en la Constitución, el artículo 4, varios tratados. No, pues es que no se puede garantizar los 100 litros. Pues habrá que ver cómo se garantiza. Exacto. Porque eso dice la Constitución. Exacto. Pero aquellos dicen, no, pues estamos haciendo y dictan la resolución en la medida y en la capacidad del Estado, no en razón de la persona. Y yo digo, esto no es posible, o sea, no sé, hay un problema muy fuerte en Ecatepec, gruesísimo de agua. ¿Cuánto vamos a tener que esperar? ¿Cuánto hemos esperado ya? ¿A cuánto hemos esperado? Pero eso es en razón del pensamiento que trae cada persona o que el criterio que se va formando cada persona. Yo sí tengo marcado que primero es la persona, no es y lo mismo impacta en todo, en educación, en todos los derechos, seguridad social, en agua, en todos los servicios básicos. Si lo ve uno como un criterio de que, porque incluso alguna vez han dicho, es que estos son los que se establecen los derechos o garantías individuales que establece la Constitución y los tratados internacionales, pero pues se está haciendo todo para que sean efectivos, pero hasta ahí se quedan. Pero no dan los pasos necesarios para una real transformación y efectividad. Poner los criterios de cada ministro sobre lo que dice la Constitución, no solamente va contra lo que dice la Constitución, sino contra una de las principales justificaciones para la reforma judicial. Una reforma judicial, que esa fue, pero y que va a seguir existiendo esas diferencias entre nosotros. Y yo digo que afortunadamente, porque hay algunos, estamos ahorita equilibrados, puedo decirlo, ¿no? 50 y 50, la mitad. Entonces hay algunos que se van más para una visión, es que son eso, visiones, criterios y otra visión. Es que las normas, eso también es muy importante tenerlo visualizado. Las normas se interpretan y cambia mucho su interpretación. Mucho.
mucho, mucho. De cada ministro. No sé si en alguna sesión de la Corte dijo una ministra de la Corte habló de la fertilización in vitro. Digo, yo brinqué hasta el techo. Que los que habían nacido de un proceso de fertilización in vitro no tenían familia. Sí, causó mucho escándalo eso. Y luego así hay otras interpretaciones, como que dices, oye, ¿Es la corte que necesita México? no, yo creo que necesitamos una corte, bueno, desde mi punto de vista, otros dirán que otra, ¿no? Más progresista, más vinculada a la realidad, a los tiempos que estamos viviendo. Porque algunos, pues esto, como lo del concubinato, es retrógrado. Nada más hay que ver el tipo de familias que hay ahorita. Hay familias formadas, ¿no? Y afortunadamente, con el grupo LGTB, hay familias, ya son reconocidas en todo el mundo con sus derechos. Pero si sigues manteniéndote en una estructura que insisto, más que proteger la nueva visión de familia, la nueva visión de los derechos humanos, la nueva visión de lo que son las obligaciones del Estado. Porque no es una cuestión que las personas estamos aquí, por eso es una nueva corte, como bien señalas, y la Constitución de 17, aunque no se ha reformado, es lo que ha tratado de hacer. Cambiamos de garantías individuales a derechos humanos con la gran reforma del 2011. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de que nada más se diga, tienes derecho a la vida, tienes derecho a la seguridad, tienes derecho a la seguridad social, tienes derecho a la educación. Sí, hazme efectivos los derechos. Tienes derecho al agua. ¿Qué opina de la posposición de la elección judicial, de la segunda parte de la elección judicial? Pues es un buen momento para corregir errores. Que si hubo errores, es un buen momento para corregir. O sea, yo los he manifestado. Para mí fue absurdo, ¿no? Si es un cargo para senador o diputado, pues te dan el presupuesto y te dejan hacer campaña. En cambio, si vas a competir para ser magistrado, juez, no te dan dinero, no te dan un peso. Un peso. Pero además, no te puedes, si lo tienes el dinero, no te lo puedes gastar. Nos dieron al principio una cantidad irrisoria, ni yéndome en patineta a los lugares, porque además éramos candidatos nacionales. Y luego iban los del INE y decían, pero ¿de dónde sacaste estas agüitas? Uy, iba yo a las universidades, pues los de la universidad les daban el agua, ni siquiera la pagaba yo. Ah, no, te la cargaban. ¿Cuántos asientos hay? Te los computaban. Oye, que la bocina te lo computaban. O sea, ¿cómo puedes hacer una campaña, entre comillas, para que te conozcan? Eso, bueno, me tocó Edgar Corso, que dijo que estaba como candidato en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un muy buen abogado, magnífico candidato. Pues dice, yo todavía tengo familia, yo vivo con un salario, pues no me da para hacer campaña. Entonces, me preguntan a mí, pues entonces, ¿cómo van a hacer campaña? Esa es su bronca. Esa es su bronca. Ustedes quisieron que fueran cargos a elección popular, pues
que denos las mismas condiciones que a los otros que fueron elegidos democráticamente. Ya no digo lo que se gastan en una elección presidencial. Y luego, ¿qué fue el otro que pasó? Casi estábamos a la semana de la elección y yo no vi ningún papelito, nada que dijera que iba a haber elecciones. Muy poca personas se enteraron. Si le agrego además, iba a haber un debate. ¿Qué debate hubo? Ni siquiera la cara nos conocieron. Tuve la oportunidad porque me invitaron allí en el me conocieron y platiqué, pero muchas personas no. Entonces, bueno, esa es la cuestión de la elección. Y ya una vez electos, pues también tendríamos que elegir a las personas, entre comillas, con subrayado, que tuvieran la capacidad para ejercer la función y el cargo que van a elegir. Ese es otro de los errores que hay que corregir. Sí, que sí. Porque había algunos que se inscribieron para la parte procesal y otros para la parte sustantiva y les tocó del otro lado. Entonces, no fueron electos para especialmente, o sea, yo promoví y firmé cartas de magníficos candidatos para jueces familiar, pero no vi que no quedaron. Entonces dice uno, ¿por qué no quedaron, no? ¿Esta reforma judicial se hizo con visión de Estado? No. A ver, ¿que era necesaria? Sí era necesaria. Yo no digo que no, sí era necesaria. Pero yo hubiera reflexionado más, o sea, insistí siempre, pero no pude intervenir en eso, en que se tenían que elegir a personas con capacidad y preparación. O sea, preferentemente los de carrera judicial y luego, si no tenían carrera judicial, pues que tuvieran otras cualidades, pero que los convertían en candidatos naturales para ocupar esos cargos. ¿Por qué? Porque si se tienen a personas que no están calificadas, pues luego íbamos a tener problemas. Y eso es el tema. Tienen que estar preparados. La democracia no justifica sobre todo en esta función. En esta. O sea, a mí me llegan y me recomiendan y me dicen, bueno, me decía José Agustín, en paz descanse, oye, ¿qué te voy? Por favor, ayúdame, que entre contigo tal persona que es buenísimo en derechos humanos, que es el amigo de... No, primero, amigos, no. Segundo, ¿sabe redactar una sentencia? No, pero ¿yo para qué lo necesito? ¿Para qué me hace falta? Porque ser abogado, muchos pueden ser abogados. Muchos. Pero dictar una sentencia, emitir una sentencia, saber lo que se necesita para redactarla, híjole, no muchas personas. Ministra, ¿le gusta el rumbo, la tiene tranquila el rumbo que está siguiendo el Poder Judicial? Esta es otra buena pregunta. O sea, yo que sí estoy segura que el cambio hacía falta, segurísimo. Que cada día estamos tomando mejor camino también. Pero esto, y lo había dicho antes de la elección, que esto iba a tomar tiempo, no iba a ser de la noche a la mañana. Entonces, si seguimos en el camino de profesionalización, del ajuste como el que se está dando, ¿no? Porque la reforma sí exige más preparación y capacitación, afortunadamente. Y si la elección se lleva a cabo correctamente, la del 2027, sí voy a estar tranquila. Pero
O sea, tiene uno que ver que las condiciones para la próxima elección se den ya bajo esas premisas, ¿no? Que se corrijan los errores. Exacto, que se corrijan los errores, que se tengan personas preparadas, capacitadas, que primen los intereses, pues, de excelencia jurídica, obviamente también de honestidad, etcétera. Esa es otra cosa. El que sea una persona honesta en su cargo es un presupuesto indispensable, pero no te elimina el que tenga la capacidad. O sea, estoy cansada de hoy. Es que es una persona honesta, sí, y tiene la capacidad. Se requieren las dos. Las dos. Requerimos personas honestas, pero preparadas y capaces. Porque si no, tengo muchas personas honestas, pero no tienen la capacidad. Y esta función solamente, así lo digo, no es que sea presuntuosa, ni vanidosa, ni no sé, solamente lo pueden ejercer las personas que están preparadas para ello. Es como el doctor que me va a operar del corazón, me va a poner un, qué sé yo, un bypass, o el que me acaban de poner un catéter. Pues tienen que saber, tienen que estar preparados. La profesión del abogado es de las profesiones igual que la medicina, que necesita uno, y además para estar acá, peor todavía. No nomás abogado, necesitas estar preparado para estar aquí. No son sorteos en los cuales pueda uno decidir, bueno, este es un buen amigo que estudió Derecho ahí en la universidad de quién sabe qué. Bueno, o salió en la tómbola. O salió en la tómbola, exactamente. Ministra, gracias por recibirnos. No, con mucho gusto. Seguir horas platicando y espero tener después oportunidades. Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.